Bien amigos, nuevamente una vez más estamos acá reunidos para continuar con nuestra asignatura de Estadística General. En esta, su Universidad Privada Telesub, una vez más su acaso amigo, el ingeniero Luis Germán Jáuregui del Águila. Y bien, en esta oportunidad nos toca ya avanzar hacia la unidad 2, que en este caso se llama medidas de tendencia, de dispersión y de forma. De tendencia, dispersión y de forma. Bien, pero tenemos algunos temas. El primer tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad es medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central. ¿Qué significa tendencia central? Que tratamos de que se encuentre en el centro. Tratamos de que esté en el centro, tendencia central. Hay muchas medidas de tendencia central. Media, mediana, moda, media armónica, media, bueno, tantas medidas que hay, pero hay tres que son las más importantes, las más usadas. ¿Cuáles son? Acá están, observen, las más usadas. ¿Cuáles son? La media, también conocida como promedio, la mediana o dato central, y acá tenemos, ¿qué cosa? La moda. Bien, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Hablemos un poquito de cada una de ellas. Media, ¿qué es la media? Como decíamos, es el promedio. Si yo quiero sacar el promedio de mis notas, ¿se acuerdan ustedes cómo hacían para sacar el promedio de todos sus bimestres en el colegio? Sumaban la nota del primer bimestre, más la nota del segundo bimestre, más la nota del tercer bimestre y más la nota del cuarto bimestre. Y todo lo dividían entre, ¿cuánto? Entre 4 bimestres, ¿no es cierto? Y salía, ¿qué cosa? Su promedio de las notas. Bien, cuando los datos son menores a 30, o sea, 28, 25, si ustedes tienen un grupo de 15 datos, 8 datos, se puede trabajar con datos no agrupados. ¿Qué significa datos no agrupados? Miren, datos no agrupados. La fórmula para la media, este es el símbolo de media, una X con su barrita arriba, es la sumatoria de todas las X entre N. Sumatoria de todas las X entre N. Eso les decía, el promedio de todos sus bimestres era, suman la nota del primer bimestre, segundo bimestre, tercer bimestre y cuarto bimestre, y todo lo dividen entre, ¿cuántos bimestres han sido? 4. Se divide entre N, entre 4 en este caso. Esto es para datos no agrupados. A ver, hagamos un ejemplito acá. Un ejemplito. A ver, ¿cómo era el ejemplo? Vamos a ver. Se cayó el plumón. A ver. Si yo quiero sacar mi promedio de nota, ¿cuál sería? A ver, digamos, saqué 13 en el primer bimestre, saqué 16 en el segundo bimestre, saqué 15 en el tercer bimestre y saqué, a ver, un 12 en el cuarto bimestre. Sumo todas estas notas y las voy a dividir entre, ¿cuánto es? Entre 4. ¿Por qué entre 4? Pues son 4 notas, ¿no es cierto? Sería 3 más 6, 9, 9 más 5, 14, 14 más 2, 16. Va 1. 1 más 1 más 1 más 1, 4. Más 1 que llevo, 5. 56 entre 4. Esto significa 14. Quiere decir que si yo he tenido 4 notas, 13, 16, 15 y 12 de nota, lo divido entre, ¿cuántas notas son? Entre 4 y me sale el promedio. ¿Cuál es? 14. ¿No es cierto? Esa se llama la media, el promedio, para datos no agrupados, sencillos. ¿Cuáles son los datos no agrupados? Cuando son menos de 30. En este caso han sido 1, 2, 3, 4. Por eso podemos trabajar para datos no agrupados. ¿Está bien? Datos no agrupados. Bien, es facilísimo cuando son pocos datos. Pero también hay una fórmula muy importante. ¿Qué pasa cuando son datos agrupados? ¿A qué se llama datos agrupados? Cuando tenemos por lo menos 30 datos, entonces debemos trabajar datos agrupados. Miren aquí. Ahora, para datos agrupados, miren esta fórmula. Sumatoria de F por X entre N. F por X entre N. Ah, ¿qué significa F? Frecuencia. O sea, cada vez que tengamos por lo menos 30 datos, debemos hacer lo que aprendimos en el tema 1, en la unidad 1. ¿Cuál fue? Tabla de frecuencias. ¿Está bien? Entonces, cada vez que ustedes vean la F,
significa que van a trabajar una tabla de frecuencias. Acá está la fórmula, sumatoria de frecuencias por las marcas. ¿Qué cosa era X? Marca de clase entre n, número total de datos. Muy bien. Eso es para la media. Ahora vamos a ver mediana. ¿Qué significa mediana? ¿Tomaré una gaseosa mediana? No, no es eso. Vamos a ver. Cuando son datos no agrupados, otra vez, menores a 30, ¿no es cierto? Menos de 30. Es el dato central de una ordenación de datos. El dato central de una ordenación de datos. A ver, pongamos un ejemplo acá en este espacio vacío de la pizarra, para hallar la mediana de datos no agrupados. Si tengo 7, 15, 8, 13 y 6, ¿está bien? Dígame, ¿estos datos están ordenados? No, no es cierto. Por tanto, tenemos que ordenarlos. Ordenemos, a ver, primero 6, luego 7, luego 8, luego 13 y luego 15. Ahora sí, están ordenados, ¿no es cierto?, de menor a mayor. Y díganme, de estos 5 datos, ¿cuál es el dato central? El que esté en el medio. Y ese dato que está en el medio se llama la mediana. Así de fácil. El dato central de una ordenación de datos. Fácil. Pero qué fácil es cuando son datos impares, ¿no? 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y qué pasaría si fueran datos pares? Pares. Vamos a ver. ¿Qué pasaría si fueran una cantidad de datos pares? Veamos. A ver, otra vez. Trabajemos. Otro grupo. Digamos 9, 15, 18, 7, 14 y 6. ¿Cuántos datos son? 6 datos, ¿no es cierto? Primero, ¿qué debemos hacer? Ordenamos, ¿no es cierto? A ver, ordenemos. 6, 7, 9, 14, 15 y 18. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es el dato central? No hay un dato central, miren, hay 2 datos centrales, ¿no es cierto? En el ejemplo anterior había 1, en este ejemplo hay 2. ¿Qué debemos hacer? Sacar el promedio de ambos números. ¿Cuál es el promedio? Sumo 9 más 14 y lo divido entre 2. Sería aquí 23 entre 2, o sea, 11,5. Por lo tanto, ¿cuál será la mediana para un grupo, una ordenación par de datos? Sumo los datos centrales y los divido entre 2, el promedio. ¿Está bien? O sea, es sencillo cuando son pocos datos. ¿A qué llamamos pocos datos? Cuando son menos de 30. Pero ¿qué pasaría si fueran muchos datos? Ahí tenemos que usar una fórmula más interesante. ¿Está bien? Vamos a borrar. Este es el ejemplo para pocos datos, ¿no? Vamos a borrarlo. Y ahora sí, prepárense para ver la fórmula de una mediana con muchos datos. ¿A qué se llamaba muchos datos? De 30 a más de 30. Miren esta formulita. Datos agrupados se llama. Agrupados. ¿Por qué se les llama datos agrupados? Porque corresponden a una tabla de frecuencias. Miren, LI. ¿Qué significa LI? Límite inferior de la clase medianal. Uy, interesante, ¿no? Límite inferior de la clase medianal. N entre 2, el número total de datos dividido entre 2, menos, ¿se acuerdan? Este simbolito frecuencia acumulada ascendente, pero acá tengo un subíndice menos 1, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Frecuencia acumulada ascendente anterior, escuchen, frecuencia acumulada ascendente anterior, dividido entre ¿quién? Entre la frecuencia de la clase medianal, entre el FM, frecuencia de la clase medianal, y multiplicado por C. ¿Qué era C? ¿Recuerdan? El ancho de clase, ¿no? La amplitud de clase, el ancho de clase. Esta es la fórmula para hallar la mediana. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la moda. Vamos a hablar de la moda. Ustedes se preguntarán, ¿y a qué hora vamos al ejemplo? Primero, hagamos la moda, expliquemos la moda, y después haremos un ejemplo que ya tenemos preparado para todos ustedes. Vamos a ver. Moda, ¿qué es moda? A ver. Primero hablemos de la moda como a las damas les gusta ver la moda. A ver, la moda de repente es algún tipo de ropa que se usa más en cierta temporada, ¿no es cierto? Otros dicen, la moda, bueno, es la moda que viene de Europa, tal ropa que usa. Yo tengo un amigo que está usando un jean gastado,
Entonces quiere decir que su ropa está de moda. Tiene un zapato medio manchadito, su zapato no está tan de moda. Pero, ¿qué es la moda entonces? Para la estadística, la moda es lo que más se usa, lo más frecuente. ¿Y qué es lo más frecuente? Lo de más alta frecuencia. Ah, ahí está. Se usa más alta frecuencia. Necesitamos una tabla de frecuencias, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a ver un ejemplo. Primero, para datos no agrupados. ¿Qué es la moda? Es el dato más frecuente, el que más se repite. Primero hagamos un ejemplo para datos no agrupados. ¿Qué significa datos no agrupados? Que sean menos de 30 datos, ¿no es cierto? A ver, pongamos acá un grupo de datos. A ver, 7, 14, 11, 7, 23, 15, 18. A ver, fíjense, cada uno de ellos, el 14 se repite una vez, el 11 se repite una vez, el 23 se repite una vez, el 15 se repite una sola vez, 18 una sola vez, pero el 7 se repite 2 veces. Quiere decir que es el que más se repite. Por tanto, ¿cuál es la moda? La moda es 7. ¿Está bien? Para este grupo de datos, la moda es 7. A ver, otro ejemplo. Si tenemos 8, 15, 22, 13, 8, 15 y 14. A ver, el 8 se repite una vez, 2 veces. El 15 se repite una vez y 2 veces. El 22, el 13 y el 14 solo se repiten una vez. Quiere decir que acá hay 2 modas. Miren, moda es el 8 y también moda es el 15. Se repiten 2 veces. Entonces, esto se llama bimodal. Hay 2 modas. Cuando hay más de una moda se llama multimodal o plurimodal. En este caso es plurimodal, multimodal. Pero como solo son 2 modas, le llamaremos bimodal. Puede ser trimodal, tetramodal, pentamodal. Pero en este caso, bimodal. ¿Está bien? ¿Y qué pasaría? A ver, vamos a poner un ejemplo más. Para datos no agrupados, o sea, poquitos datos. A ver, 15, 16, 14, 11, 7 y 17. A ver, ¿alguno se repite? No, 15 una sola vez, 16 una sola vez, 14 una sola vez, 11 una sola vez, 7 una sola vez, 17 una sola vez. Ninguno se repite, quiere decir que no hay moda. ¿Cuándo hay moda? Cuando algún dato se repite. ¿Está bien? Bueno, lo que hemos explicado es para datos no agrupados. Pero lo más importante para nosotros es para datos agrupados. Y recuerden, ¿a qué nos referíamos con datos agrupados? A por lo menos 30 datos, 30 o más. Y cada vez que haya 30 o más datos, necesitamos una tabla de frecuencias. Muy bien, ¿y cuál es la fórmula? A ver, miren, para datos agrupados, la moda para datos agrupados, miremos acá. Moda, es LI. ¿Qué es LI? Límite inferior de la clase modal, más triángulo 1. ¿Qué es el triángulo 1? Escuchen bien, exceso de la frecuencia modal sobre la frecuencia anterior. Acá también hay triángulo 1. Otra vez, ¿qué es triángulo 1? Exceso de la frecuencia modal sobre la frecuencia anterior. Y acá tenemos triángulo 2. ¿Qué significa triángulo 2? Exceso de la frecuencia modal sobre la frecuencia posterior. Pero todo multiplicado por C. ¿Qué era C? El ancho de clase. ¿Listo? Muy bien, ahora sí. Yo creo que ya hemos repasado bastante teoría. Hemos hablado de la media con su fórmula, de la mediana con su fórmula y de la moda con su fórmula. Ahora basta de teoría. Comencemos a hacer un ejemplo, pero para datos agrupados. O sea, 30 o más. Y miren, vamos a ver. Aquí tenemos un ejemplo preparado. Observen, nos han dado 2 marcas de clase. Acá, ¿cuántas clases son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases, ¿recuerdan? Nos han dado la segunda y la cuarta marca de clase, el 12,4 y el 14,8. Muy bien.
Y nos han dado la columna llamada, ¿recuerdan? Frecuencia acumulada descendente. Aquella que servía, ¿se acuerdan? Para la ojiva descendente, ¿no es cierto? 160. Entonces, ¿cuánto vale n? 160. Y dijimos, datos agrupados son a partir de 30 o más. Y acá hay 160. Quiere decir que sí necesitamos una tabla de frecuencias, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, desarrollemos nuestra tabla de frecuencias. Primero, vamos a tratar de trabajar con calculadoras. Yo sé que acá tengo una marca de clase. Vamos a ponerlo acá, el 12,4. Más, del 12,4, ¿cuántas clases avanzo hasta el 14,8? Miren, 1, 2. 2 veces el ancho de clase, miren, 12,4 más 1 y 2, 2 veces el ancho de clase me debe dar ¿cuánto? 14,8. Quiere decir que 2 veces el ancho de clase va a ser 14,8. Este 12,4 que es acá con signo positivo pasa con signo negativo, 12,4. Entonces el ancho de clase va a ser 14,8 menos 12,4 dividido entre este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Cuál sería el ancho de clase? A ver, 14,8 menos 12,4 es ¿cuánto? 2,4. ¿Entre 2? 1,2. Ya tenemos el ancho de clase. 1,2 es el ancho de clase. Comenzaremos, Comenzaremos. Yo sé que mi segunda marca de clase es el 12,4, ¿no? ¿Recuerdan? Miren aquí, 12,4. A ese 12,4 le voy a restar, ¿qué cosa? A ver la pantalla acá, el 1,2 que es el ancho de clase, el 1,2, 12,4 menos 1,2, a ver cuánto sale, 11,2. Entonces ya tengo mi primera marca de clase. Ahora, a esa primera marca de clase le sumo más 1,2 y me va a dar 12,4. Otra vez más 1,2 y me va a dar 13,6. Y como ya sumé 2 veces, entonces la calculadora ya aprendió a sumar, ¿no es cierto? Solo ponemos igual y me sale 14,8. Igual y me sale 16. Igual y me sale 17,2. Igual y me sale 18,4. Y ya tengo todas mis marcas de clase. ¡Qué bien!, ¿no es cierto? Ya conseguí todas mis marcas de clase. Muy bien. Ahora necesito hallar las clases. Las clases. Yo sé, ¿recuerdan? Yo sé que la marca de clase es el centro de la clase. Entonces, miren aquí. ¿Cuál era el ancho de clase? 1,2. Entonces, la mitad del ancho de clase sería 1,2 entre 2 sería 0,6, ¿no es cierto? 0,6. A esta, mi primera marca de clase, le resto el 0,6, este de acá. A 11,2 le resto 0,6. ¿A cuánto llego? A 10,6, ¿no es cierto? Ese 10,6 lo pongo acá. ¿Está bien? Que es mi límite inferior de la primera clase. Ahora sí, 10,6 más, ¿cuál es el ancho de clase? Observemos, 1,2, le sumo, más 1,2 y llegaré a 11,8. Ese 11,8 se repite acá, ¿recuerdan? 11,8. Y otra vez le sumo, ¿qué cosa? El ancho de clase, que es 1,2 y llegaré a 13. El 13 lo repito acá. Y como ya he sumado 2 veces, solamente pongo el signo igual. 14,2, 14,2. Otra vez, igual, 15,4, 15,4. Igual, 16,6, 16,6. Igual, 17,8, 17,8. Igual 19. Y ya tengo todas mis clases. Ya tengo todas mis clases. ¿Qué debo hacer ahora? Me interesa hallar la frecuencia. Me interesa hallar las frecuencias. 160, resten. Menos 150, ¿cuánto es? 10, ¿no es cierto? Es mi primera frecuencia. Resten. 150 menos 122, ¿cuánto es? 28, ¿no es cierto? Ponemos acá mi segunda frecuencia, 28. Resten 122 menos 87. ¿Y cuánto le sale?
5, 3, 35. Restemos 87 menos 36, ¿cuánto es? 1, 51. Restemos 36 menos 19, ¿cuánto es? 7, 17. Restemos 19 menos 8, ¿cuánto es? 11. Y el último 8 lo ponemos acá. Y a ver, comprueben todos. Sumen, ¿cuánto es? Sumen, ¿cuánto es esto? Sumemos. 10 más, 28 más, 35 más, 51 más, 17 más, 11 más, 8 igual. ¿Cuánto sale? Exactamente 160, ¿no? Como debió ser, miren, 160. Ya tengo mi columna frecuencias. A ver, saltémonos, vamos a poner acá la columna frecuencia acumulada ascendente. Miren, todas las columnas que he hecho me van a servir, todas ellas me van a servir. Este número 10 lo ponemos acá, ¿recuerdan? Ahora, 10 más 28, ¿cuánto era? 38. 38 más 35, ¿cuánto es? 73. 73 más 51, ¿cuánto es? Sería 4, 124. 124 más 17, ¿cuánto es? Sería 4 más 7, 11, 12 más 1, 13 más 1, 14, 141 más 11, 152, y 152 más 8, 160. Perfecto, ¿se acuerdan? Habíamos quedado que debe salir 160, ¿no? Que es el N es 160, el N es 160. Ahora solo me falta F por X, miren, F por X, y voy a sumar. A ver, multipliquemos, ¿eh? Pueden poner 10 por 11.2 y les va a salir ¿cuánto? 112, ¿no es cierto? También pueden poner 28 por 12.4 y les va a salir ¿cuánto? 347,2. Pueden poner 35 por 13.6 y les va a salir 476. Pueden poner 51 por 14.8 y les va a salir 754,8. Pueden poner 17 por 16 y les va a salir 272. Pueden poner 11 por 17.2 y les va a salir 189,2. Por último, pueden poner 8 por 18.4 y les va a salir 147,2. Y ahora, por favor, sumemos todo esto. A ver, ¿cuánto sería? 112 más 347.2 más 476 más 754.8 más 272 más 189.2 más 147.2 igual. ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto le sale? 2.298,4. ¿Está bien? Muy bien. Hemos llenado una tabla muy importante. ¿Por qué esta tabla es muy importante? Porque con esta tabla vamos a poder encontrar para estos datos, ¿qué cosa? Lo que pedíamos, ¿cuál era? La media, la mediana y la moda. Media, mediana y moda. A ver, borremos este sector y comencemos hallando la media. Comencemos hallando la media. Vamos a poner acá. ¿Recuerdan? La fórmula de media, ¿cuál era? Aquí la teníamos, ¿recuerdan? Sumatoria de fx entre n. Sumatoria de fx entre n. A ver, ¿dónde está la columna fx? ¿Dónde está? Acá. ¿Pero su sumatoria cuál es? Su sumatoria es 2.298,2, ¿no? 4. Ponemos sumatoria de fx, 2.298,4, ¿recuerdan? Sumatoria de fx. Pero debe estar dividido entre ¿cuánto? ¿Cuánto dice acá? Entre n. ¿Y cuánto vale n? Miren, fíjense, ¿cuánto vale n? 160. 160. A veces este dato no sale exacto, lo tendríamos que aproximar al centésimo. A ver, lo más común, aproximar al centésimo.
2298.4 entre 160. ¿Cuánto le sale? Aproximadamente al centésimo sale 14,365, se vuelve 7. Entonces, aproximadamente la media es 14,37. Ya tenemos la media. Miren, fíjense, tenemos la media. Aparte, ¿qué necesitábamos? La mediana. Ahora vamos a hallar la mediana. A ver, la mediana. Miren, acá está la fórmula. ¿Cuál era la fórmula? ¿Recuerdan? Límite inferior de la clase medianal más n entre 2 menos la frecuencia acumulada ascendente anterior entre la frecuencia de la clase medianal multiplicada por el ancho de clase. Por el ancho de clase. Muy bien. Comenzamos. Primero debemos dejar un espacio para el límite inferior. Dejamos el espacio para el límite inferior. Y luego ponemos el paréntesis. Y acá vamos a dividir. Y aquí vamos a restar. Y aquí vamos a poner el ancho de clase. ¿Recuerdan cuál era nuestro ancho de clase en este problema? 1,2, ¿no es cierto? Lo ponemos acá. Ancho de clase, 1,2. Y la fórmula dice n entre 2. ¿Cuánto vale n en este problema? 160. ¿Entre 2 cuánto es? 80. Aquí va 80. Ya está. Ahora sí. Este 80 lo vamos a buscar en la columna frecuencia acumulada. ¿Dónde está? Miren, en la columna frecuencia acumulada busquemos el 80. El n sobre 2, ¿no? 80 en este caso. El primer número que alcance o que apenas supere al n sobre 2, o sea, al 80, lo marcamos. ¿Cuál es? ¿10 alcanzó? No. ¿38 alcanzó? No. ¿73 alcanzó? Todavía no. Pero 123 alcanzó y superó. Ah, esta es la clase medianal. Esta es la clase medianal. Y díganme, en las clases, ¿cuál es el límite inferior en esta clase? 14,2. ¿Recuerdan que decía la fórmula? Límite inferior de la clase medianal. Acá se pone 14,2. 14,2. Miremos otra vez la fórmula. ¿Qué más dice la fórmula? Frecuencia acumulada ascendente anterior. A ver, miren, la frecuencia acumulada ascendente anterior. ¿Cuál es la anterior? 73. ¿Y se divide entre cuánto? Entre la frecuencia de la clase medianal. Miren, esta es la clase medianal y esta es la frecuencia. ¿Dónde se cruzan esta fila con esta columna? ¿Dónde se cruzan? En 51. 51. Ahora sí, lo que salga aquí será la mediana. Lo que salga aquí será la mediana. Y lo vamos a aproximar al centésimo. A ver, con calculadoras. Sería 14,2 más, abro paréntesis, 80 menos 73, cierro paréntesis y lo divido entre 51 y lo multiplico por el ancho de clase que es el 1,2. Y nos va a dar ¿cuánto? 14,3647. Pero como lo aproximamos a centésimo sale 14,36. 14,36. Y fíjense, la mediana está cayendo también muy cerca a la media. Miren, la media era 14,37 y la mediana 14,36, ¿no es cierto? Son datos parecidos. Por eso se llaman medidas de tendencia central. Caen en el centro. ¿Qué nos está faltando? La moda, ¿no es cierto? La moda. Vamos a hallar la moda. Vamos a hallar la moda. A ver, veamos la fórmula de la moda. Acá está. Miren. ¿Cuál era la fórmula de la moda? Límite inferior de la clase modal más triángulo 1, que era el exceso de la frecuencia modal sobre la frecuencia anterior. Triángulo 1, acá triángulo 2, que era exceso de la frecuencia modal sobre la frecuencia posterior, por C, el ancho de clase. Muy bien. Entonces, ahora, borremos esta flechita de la mediana anterior y ahora vamos a hallar la moda. La moda, ¿cómo era su fórmula? Poníamos acá un espacio, acá viene un más, acá vamos a poner división, acá sumamos y aquí venía el ancho de clase, ¿no? Pero ¿cuál es el ancho de clase para nuestro problema? 1,2, ¿no? Como en el caso de la mediana. Bien. ¿Qué era la moda? Recordemos, lo que más se repite, lo que más se usa, lo de más alta frecuencia. A ver, en la columna frecuencia busco la más alta frecuencia. ¿Cuál es la más alta frecuencia en la columna frecuencia? 51, ¿no es cierto? Entonces, esta es la clase modal. Esta es la clase modal. Bien, en esta clase modal, ¿cuál es su límite inferior? 14,2.
Por casualidad está cayendo lo mismo que la mediana, ¿no? Pero es casualidad, es solo casualidad. Luego ahora viene, acá venía triángulo 1. ¿Qué era triángulo 1? Miren, exceso de la frecuencia modal sobre la frecuencia anterior. ¿En cuánto le gana 51, que es la frecuencia modal, a 35, que es la frecuencia anterior? ¿En cuánto le gana? En 16, ¿no es cierto? En 16. O sea que el triángulo 1 es 16. Ponemos 16. Pero aquí en esta parte también iba triángulo 1. También ponemos 16. Aquí que venía el triángulo 2. ¿Qué era el triángulo 2? Miren, exceso de la frecuencia modal sobre la frecuencia posterior. ¿En cuánto le gana 51 a 17? En 34, ¿no es cierto? Aquí ponemos 34. Ahora sí, lo que salga acá será nuestra moda, pero lo vamos a aproximar al centésimo. Vamos a ver, 14.2 más 16 entre, abro paréntesis, 16 más 34, cierro paréntesis y lo multiplico por 1.2 y me sale a mí, con aproximación al centésimo, 14,58 con aproximación al centésimo. Y ya miren, fíjense, hallamos la media, 14,37, la moda, 14,36, la media, 14,37, la mediana, 14,36, y la moda, 14,58. Hay otras medidas de tendencia central, pero las que hemos hecho son las más usadas, las más frecuentes, la media, la mediana y la moda. Entonces, recordemos, ¿qué estamos buscando? Medidas de tendencia central. Debemos acostumbrarnos a siempre trabajar con nuestra tabla de frecuencias. Y bien, amigos, ahora sí, estamos terminando ya el primer tema. Pronto estaremos en el segundo tema. Muchas gracias. Hasta pronto.